Ejercicios de ligamiento genético. Recordemos que cuando se produce el entrecruzamiento en lo que es el proceso de la meiosis para producir gametos, y hay un fenómeno de recombinación que puede suceder entre genes que están en el mismo cromosoma y que cuando la distribución final de la frecuencia observada a partir de esos gametos no es igual o parecida entre sí, estamos ante un fenómeno de ligamiento. Es decir, que la segregación independiente no se cumple, en particular cuando los genes están físicamente muy cercanos, como en esta representación, el gen A y B con sus respectivos alelos. En general, cuando vemos las tasas de frecuencia, los gametos que tienen un genotipo equivalente al parental van a ser predominantes, aquí representados en ese ejemplo con un 48%, y los recombinantes son los que van a tener una menor frecuencia, en este caso 2%. Y para hacer el cálculo, entonces nada más debemos observar de lo que sería propiamente los casos de recombinación. Y vamos a calcular un parámetro que se llama la frecuencia de recombinación, o R, que va a consistir en dividir el número de casos recombinantes sobre el número total de la progenie, es decir, el número total de casos multiplicado por 100. Y a eso es lo que vamos a llamar un centimorgan o una unidad mapa. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos 49, en esta representación tenemos 49 procesos de meiosis, de los cuales todos resultaron sin entrecruzamientos, pero en uno de los casos, con la participación de 2 cromosomas, hubo un caso de recombinación con un entrecruzamiento y que entonces resulta en dos casos híbridos. Al hacer la evaluación de estas cromátides, en total tenemos 1 y 2 cromátides recombinantes, y la suma total de todos los demás elementos, de todos en conjunto, ¿verdad? Aquí representados, y en este ejemplo serían 200, entonces vamos a tener 2 sobre 200, lo que equivale a 1%, o un centimorgan, como les indicaba. El valor máximo que puede obtenerse a partir de este cálculo va a corresponder a un valor del 50% o de 0.5 en valores absolutos. Y esto es que después de repetidos procesos de entrecruzamiento, la obtención de genotipos iguales al parental se empieza a estabilizar. Por ejemplo, al inicio tenemos 4 parentales, luego tenemos 2 y 2, 2 parentales y 2 recombinantes, luego otra vez 2 y 2, y luego se recuperan todos los recombinantes. Y entonces en este proceso, cuando se hacen múltiples ocasiones, vamos a ver una estabilidad, y el valor máximo que se puede obtener es de 50%. En este ejemplo, por ejemplo, en este que estamos planteando, podemos poner en evidencia de que el número total de casos es 16, de los cuales 8 resultaron recombinantes. 8 sobre 16, eso nos da el 0.5. Ejercicio 1. 2 genes en el cromosoma 1 de una especie X son identificados como alelos recesivos M y P. Cuando un individuo doble heterocigoto se cruza con un individuo homocigoto recesivo, la progenie consiste en los siguientes genotipos. Y la primera pregunta es, ¿cuál es el genotipo del padre heterocigoto? Recordemos que aquí, bueno, tenemos algunas claves que nos dicen, bueno, los genes son M y P. Cuando nos hablan de un homocigoto recesivo, entonces nos están indicando que su genotipo es MP, ¿verdad? Las 2 M's y las 2 P, ambas minúsculas, homocigoto recesivo. Y en el caso de la observación que estamos teniendo aquí, entonces podemos darnos cuenta que en todos los casos, aquí tenemos, por ejemplo, vamos a ver, SMP, ¿verdad? Todos en minúscula, es decir, que estos no tienen mayor contribución para discernir entre los genotipos, ¿ok? Entonces, esos que están ahí son un producto de que uno de los parentales es MP, todo minúscula. Entonces, ese no es lo determinante. Vamos a fijarnos en el número en la progenie, ¿verdad? Que tienen ese genotipo, y los 2 predominantes corresponden con los parentales. Entonces, de manera tal que MP y MP
ambos minúsculas, ya vienen dados justamente por el parental homocigoto recesivo. Eso significa que el segundo parental, parental tiene que ser entonces la combinación de este MP, ¿verdad? De esta primera, par de genes, ¿verdad? Con esos alelos y este otro. Entonces significa que el genotipo del padre heterocigoto es justamente la mezcla de esos dos. Entonces el padre heterocigoto en este caso sería M mayúscula, P minúscula con M minúscula, P mayúscula. Si nosotros en este momento tomamos y combinamos este genotipo y y los cruzamos, vamos a ver que los parentales van a obtener justamente este resultado sin procesos de recombinación. En los casos donde hay recombinación, ¿verdad? Que en este caso podemos evidenciarlo utilizando algo más gráfico. Entonces podríamos darnos cuenta, voy a representarlo aquí y aquí. Entonces, por ejemplo, nosotros podríamos tener, sabemos que en uno de los casos es M, P minúscula, y el otro caso es M minúscula, P mayúscula. Si lo tenemos así, entonces si ocurre recombinación, en caso de que ocurra recombinación, entonces se va a unir esta M con esta P, es decir, que los dos quedan mayúsculas, y esta M con esta P, es decir, que los dos quedan minúsculas, y es justamente lo que estamos viendo aquí. Mayúscula, mayúscula, minúscula, minúscula. Y esos tienen 4 y 6, ¿verdad? Entonces, a la hora de calcular la frecuencia, lo que vamos a observar es que debemos contemplar la suma de los recombinantes, es decir, 4 más 6, sobre la suma total de gametos obtenidos, que será la suma de todos los números, los 4 números 93, 6, 4 y 105. Dado esto, entonces, la solución final a nuestro ejercicio. Voy a quitar esto. Ahora sí. La solución final a nuestro ejercicio, entonces ya veíamos que lo más frecuente lo asociamos a los parentales y podemos evidenciar que es heterocigoto, ¿verdad? M mayúscula, M minúscula, es heterocigoto para el M, y P minúscula, P mayúscula, es heterocigoto para el P. Y luego entonces les decía que la frecuencia de recombinación, aquí lo tenemos, 6 más 4, más la totalidad de gametos para darnos un valor de 4.8% o centimorgans. ¿Qué pasa cuando tenemos dobles entrecruzamientos? Entonces, en este caso, bueno, lo primero es que se estudian de igual manera. Y un caso en donde tenemos un triple heterocigoto, es decir, que es heterocigoto para cada uno de los genes, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, A mayúscula, A minúscula, B mayúscula, B minúscula, C mayúscula y C minúscula. Son 3 genes, A, B y C, en donde es heterocigoto, ¿verdad? Y lo que vamos a hacer de igual manera es establecer el orden de los genes. Ese orden va a venir establecido justamente viendo los casos observados, en los cuales los casos más frecuentes van a corresponder a los dos parentales y los dos casos menos frecuentes van a ser a los dobles recombinantes. Recuerden que ese proceso de dobles recombinantes va a ser producto de que entonces vamos a asumir que ocurrió una recombinación. Por ejemplo, si estos son los 3 genes aquí representados en rojo, verde y amarillo, entonces que ocurre una recombinación entre los primeros dos y una segunda recombinación entre el segundo y tercero. En este paso, recuerden que una de las conclusiones que obtenemos a partir de esto
un efecto global es que el gen del medio es el único que varía si lo comparamos con los genes parentales. Entonces, como dice aquí, en el doble recombinante cambia la orientación del paralélico situado en el medio de los tres genes. Y esta información es importante, entonces, para definir cuál va en el medio. Ahora vamos a ver entonces este ejercicio 2. Se realiza el cruce de una planta con tres genes ligados en genotipo triple heterocigoto para los alelos A, D y R. El alelo dominante A mayúscula resulta en hojas rojas o alternativamente, teniendo los dos alelos recesivos, ¿verdad? Resultarían hojas verdes. D mayúscula, hojas altas, si no, hojas bajas. Y R mayúscula, hojas rugosas y si no, hojas lisas. El triple heterocigoto se cruza con un homocigoto recesivo para los tres alelos y se obtiene la siguiente progenie. Entonces dice, número 1, ¿cuál es el orden de los genes? Para determinar el orden de los genes ocupamos varios pasos. El primero de ellos sería determinar los genotipos a partir de la codificación de los genes que estamos trabajando. En ese caso, entonces, nosotros podemos realizar lo siguiente. Por ejemplo, el color rojo, nosotros sabemos, y según la codificación, el color rojo, entonces resultaría de tener un alelo A mayúsculo. Y de hecho, podríamos ver todos los casos de rojo hacia abajo, sería con una A mayúscula, ¿verdad? Y cuando no es rojo, es decir, verde, entonces pondríamos una A minúscula. En el segundo caso, en este primero, ¿verdad? Este primer progenie, la condición alta la representamos con una D mayúscula. Si la condición fuese baja, le ponemos una D minúscula. Y finalmente, tenemos rugosa, que se coloca una R mayúscula. Entonces, por ejemplo, el genotipo de este primer caso es ADR mayúsculas. Y como nosotros sabemos, y como dice que es un triple heterocigoto, triple se refiere a que estamos hablando de tres genes, el A, D y el R. Y heterocigoto significaría que los genes, los alelos en la cromátide, ¿verdad, hermana? Perdón, en el cromosoma homólogo serían ADR todos minúsculas, porque sabemos que se está cruzando uno, ¿verdad? Digamos, uno de los parentales es un homocigoto recesivo, es decir, que los dos pares son ADR, todos minúsculas, ¿verdad? En ambos casos, entonces no le queda más que hacer esa combinación. Por ejemplo, si yo me voy al último caso, ¿verdad? Que tenemos aquí, entonces dice que es verde, entonces sería A minúscula, y dice que es bajo, entonces sería D minúscula, y dice que es liso, es R minúscula. Y siempre va a quedar vinculado con el alelo también minúscula ADR. De hecho, vemos que la combinación A minúsculas, D minúsculas y RR minúsculas corresponde con las observaciones de fenotipo de acuerdo al enunciado. En ese caso, entonces, en ese primer punto, nosotros podemos ahora sí verificar, si lo vemos para todos los casos, que esos son los respectivos genotipos. Vean, por ejemplo, este que estamos viendo acá. El número 5 es verde, significaría que es una A minúscula. Alto, entonces es una D mayúscula. Y rugoso, que es una R mayúscula, ¿verdad? Entonces así es como lo identificamos. Y todos ellos, la segunda, ¿verdad? El segundo par, serían todos siempre con una minúscula. Entonces, por eso es que a veces podrían no ponerse. Y entonces, a partir de eso, nosotros vamos a determinar cuáles son los parentales. Recordemos que los casos parentales hace referencia a aquellos cuya frecuencia son los valores más altos. Entonces, estos dos son los parentales. Y ya como les mencionaba, de hecho, entonces podríamos decir que es ADR y la pareja ADR, todos minúsculas. Ese es el primer parental. Y este es el ADR. Es decir, podemos observar que es un homocigoto recesivo, ¿verdad? Son letras minúsculas.
iguales en los dos casos. Y en este otro es para los tres genes ADR, tenemos que es heterocigoto para la A, heterocigoto para el D y heterocigoto para la R, donde uno es mayúscula y uno es minúscula. Entonces estos son los parentales. Ahora, nosotros podemos observar cuáles son los casos de menor frecuencia. Los casos de menor frecuencia, que en este ejemplo son el 24 y el 16, los podemos utilizar de base para, para conocer qué son las recombinaciones dobles o los dobles entre cruzamientos. Si nosotros observamos esos genotipos, que los voy a reescribir aquí, ADR, que sería cuando está con 24, o con 16, y recuerden que cuando nosotros estamos hablando de un doble entrecruzamiento, entonces vemos aquí que la A y la D están en mayúsculas, la A y la D están en minúsculas, pero sabemos que cuando hay un doble entrecruzamiento, entonces la letra que rompe ese patrón, que en este caso es la R, esa letra debe quedar en el centro. Entonces el orden correcto es que la R vaya en el centro, de manera tal que, entonces si nosotros vemos estos, debería ser A, R, D, o bien A minúscula, A, R mayúscula y D minúscula. Entonces estamos viendo que, por ejemplo, A y D se mantienen como el parental y lo que cambió fue la R, que ya sabemos en el orden debe ser escrito en esta forma. Entonces el orden como tal es, primero viene el gen A, luego viene el gen R y finalmente el gen D. Este orden se puede escribir, o digamos, si le dicen cuál es el orden, usted podría escribirlos en mayúscula o minúscula, porque no interesa el alelo, si es mayúscula o minúscula, sino la pregunta como tal el orden es que primero va el gen A, R o D, ya sea mayúscula o minúscula. ¿Ok? Entonces, eso, digamos, sería la idea principal. Y aquí esto está en la siguiente imagen. ¿Sí? Aquí ya explicado, ¿verdad? Entonces vimos los genotipos, cuáles son los genotipos parentales, los entrecruzamientos dobles, y luego nos fijamos en cuál es la letra, bueno, en realidad el alelo, ¿verdad? Pero en este caso la letra, que rompe con ese patrón, y colocamos ese que es diferente, lo ponemos en el medio. Aquí, como les decía, podemos escribir todas las letras mayúsculas, minúsculas o como sea, lo importante es así, ¿ok? Entonces tenemos ese caso por ahí. Ahora dice, dibuja el mapa del ligamiento entre los genes. Para eso necesitamos, antes de hacer ese dibujo, necesitamos determinar la frecuencia de recombinación que existe entre A y R y luego entre R y D. Para ello, entonces, vamos a fijarnos en los casos entre entre A y R, ¿verdad? Y necesitamos hacer una reescritura. Entonces, vean lo que vamos a hacer aquí. Vamos a tomar todos los casos y nosotros podríamos reescribir los alelos utilizando el formato o el orden ya adecuado con R, es decir, A, R, D, A, R, D, A, R, D, luego A, R, D, y así por cada uno, ¿verdad? Vamos a ver. Entonces se supone que ahí tenemos esos respectivos alelos. Entonces nos vamos a fijar vamos a calcular y en cuál es la distancia
entre los genes A y R. Entonces, entre A y R, nos vamos a fijar en todos aquellos casos, en donde entre A y R no se cumpla que las mayúsculas o sea, que las dos letras sean mayúsculas o que las dos letras sean minúsculas. Entonces, por ejemplo, aquí las dos letras son mayúsculas, A y R nada más, porque estamos calculando la distancia mapa entre A y R. ¿Ok? En ese caso, entonces, este está ok, no hay nada que ver. Este sí cambió, entonces este es un recombinante, este está ok. Este sí hay que contemplarlo. Este también hay que contemplarlo, porque vean que tenemos diferencias entre mayúscula y minúscula. Este está ok, porque ambos son minúsculas. Este está ok, ambos minúsculas. Y este hay que contemplarlo. Entonces, los recombinantes van a ser los valores que aquí marcados, que van a ser 24, 90, el valor de 70 y 16. Entonces, entre A y R, vamos a tener toda esa suma en el numerador y en el total vamos a poner la suma de todo esto. La suma, si ustedes hacen la suma de todo eso, les da 1000. De manera tal que al realizar el cálculo, la frecuencia de recombinación multiplicado por 100 nos da 20 centimorgans. De ahí que entonces cuando nosotros hagamos una representación, por ejemplo, ya sabemos que el orden es ARD, entonces podemos representar que la distancia mapa, ¿verdad? Y hacemos un gráfico entre A y R, justamente es 20. Ahora, ¿qué pasa entre R y D? ¿Verdad? Entre R y D, vamos a ver, entre R y D va a funcionar de forma similar, pero nos vamos a enfocar aquellos casos en donde se cambió la R y la D, ¿verdad? Ese patrón de mayúscula a mayúscula, y deben, entonces, si hay una combinación de mayúscula y minúscula, entonces se contempla como recombinación. Vamos a ver. Entonces voy a devolverme aquí un toquecito. Ahora sí. Entonces, por ejemplo, entre R y D, las dos son letras mayúsculas, ellos no tienen recombinación, entonces está todo ok. Ellos dos sí tienen recombinación, R minúscula, D mayúscula, entonces vamos a contemplar un 24. Estos sí tienen mayúscula y minúscula, entonces vamos a contemplarlo. Este sí es igual al parental, este es igual al parental, este no es igual al parental, este no es igual al parental, es decir, si hay una recombinación entre este y este sí está igual. Igual al parental. Entonces, estos cuatro, es decir, con 24, 120, 140 y 16, vamos a utilizar esa información en la parte del numerador, ¿verdad? Y es lo que tenemos aquí arriba, entre R y D, sobre el total que es 1000. Y eso nos da, entonces al realizar el análisis, 30 centimorgan. En la representación, en esta escala, entonces podemos agregar esa información. Entonces podemos decir que la tasa de recombinación, en este caso medida en centimorgan, o la frecuencia de recombinación, en centimorgas, entonces entre A y R es 20 y entre R y D es 30. Y ese es el mapa del ligamiento, ¿verdad? Como ven, nada más se pone una barra indicando los tres marcadores A, R y D en el orden respectivo y se ponen los centimorgas. Y vamos a finalizar con este ejemplo que es de igual, de una doble recombinación o doble entrecruzamiento. Y como podemos observar por acá, aquí ya nos están presentando los genes ordenados P, J y R, lo cual es consistente cuando nosotros vemos los diferentes valores. Recuerden que los valores más altos son los parentales, entonces estos son los genotipos parentales. Estamos, como siempre, utilizando este primer parental que es heterocigoto para el P. Aquí no se representa con P mayúscula, sino con un más, ¿verdad? Cada dominante. Y tenemos
y el homocigoto recesivo para cada uno de esos, es decir, PP minúscula, JJ minúscula, RR minúsculas. Entonces, los dos predominantes, estos serían los casos parentales, y los dos en los cuales hay una menor frecuencia corresponde a los gametos donde hubo un doble entrecruzamiento justamente en puntos entre cada uno de los genes. Podemos verificar por acá, como ya habíamos discutido, que si esto está bien ordenado, el que cambia de orden, vean aquí, es P más, R más en los extremos, y el que está en el centro es el que se invierte, ¿verdad? El J más está en el otro, en la otra tripleta. Entonces, esto es lo que nos indica que está todo bien, y que entonces estos son los parentales, y estos son los dobles, los casos con dobles entrecruzamientos. Si nosotros queremos calcular la frecuencia de recombinación entre los genes, ¿verdad? Entonces vamos a contemplar primero. Entonces, estos que están parentales no hay recombinación. Van para la frecuencia de recombinación entre P y J, entonces estos dos, ambos tienen un más, entonces esos no tenemos ninguna consideración que hacer. Sin embargo, entre este y este, sí tenemos los valores de 52 y 46 a contemplar, y luego aquí P más y J más no hay cambio, y en este último caso, entonces sí tenemos que contemplar estos valores en la suma, ¿verdad? Porque si hay recombinación entre P y J, ¿verdad? Vemos aquí el cambio de P más a J, y el J más queda justamente en la otra tripleta. Entonces, para calcular la frecuencia de recombinación entre P y J, entonces vamos a sumar 52 más 46 más 4 más 2, que corresponde a los casos recombinantes desde el punto de vista de la comparación PJ, y la suma total, que aquí ya nos indican que es 500, entonces se divide, se pone en el denominador, se multiplica por 100, y eso nos da 20.8 centimorgans. En el caso, o de unidades de mapa también se llama. En el caso del siguiente pareja de genes, entre J y R, entonces vamos a hacer un análisis parecido. Vean aquí, ambos entre J y R, en este primer caso, ambos tienen un más, es decir, que esos parentales no los contemplamos como recombinantes. Luego, entre J y R, en este segundo caso, ambos son sin el más o con el más, pero de forma consistente, entonces esos no son recombinantes. Desde el punto de vista nada más de la comparación de J y R. Y finalmente, en este otro caso, vean que aquí se invierte el J y el R, están cruzados, entonces significa que hay que contemplar este 22 más 22, y algo similar ocurre con este donde se ve ese cambio. Entonces vamos a sumar. Entonces la frecuencia de recombinación entre J y el R, entonces va a ser la suma de 22 más 22 más 4 más 2 sobre 500%, lo cual nos da entonces ese valor de 500. Y finalmente, si nosotros queremos ver la distancia total y la recombinación que hay entre P y R, ¿verdad? En total, medio en centimorgans, entonces podemos sumar, que es lo que está aquí representado entre P y R. Entonces se suma lo que hay en el medio, es decir, 20.8 más 10.8, lo que nos da entonces un valor de 30.8. Y bueno, eso sería.